Vamos a votar en contra. A la extrema derecha les sobra, porque siempre le ha sobrado, los derechos y el bienestar. Que trajeran estos vómitos a esta Junta General. No vamos a apoyar la proposición no de ley. Nosotros no estamos por dar más frustración. Que siento vergüenza ajena, mucha vergüenza ajena. Da vergüenza ajena ver a los gobiernos socialcomunistas crecer y gastar sin medida mientras sus políticas nos arrasan. Señorías, Asturias está arrasada y está arruinada. Da vergüenza ajena que sus organizaciones paniaguadas reciban millones y millones mientras el resto, los demás, pagamos la factura. Ustedes, señorías socialcomunistas, han convertido este país en una auténtica maquinaria de saqueo institucional para mantenerse en el poder de su estado de bienestar y, de paso, alimentar a sus vasallos, a UGT y a comisiones obreras, entre ellos. Dos ejemplos de falsedad y de corrupción, los dos sindicatos afines al régimen, dos organizaciones deformes que comen, señorías, de sus manos. Y financian también las mariscadas y las fiestas. El gobierno del señor Barbón destina más de 1.400.000 euros. Pero a nivel nacional podemos citar: 1, los 5 millones de UGT para reformar la sede en Madrid; 2, la duplicación de ayudas de 8 a 17 millones, solo en 2 años. Y 3, las ayudas para formación que Sánchez les dio camufladas en los 63 millones destinados a La Palma. ¿Y todo para qué, señorías? ¿Para qué? Para que no den la cara por los trabajadores. Sí, no van a dar la cara por los trabajadores, eso sí, protegen al gobierno socialcomunista que les paga y se niegan además a bajadas de impuestos para que no corran peligro sus asignaciones y que tengan para comer, que es lo que quieren. Pero no van a poder, no lo van a hacer, rebatir las afirmaciones de Vox sobre la corrupción en los sindicatos pagados por el gobierno, porque cada uno de los robos, de los fraudes y de las apropiaciones indebidas están contrastados con datos. Por el resultado indicado queda rechazada.